indicadores. El detalle está cuando nosotros observamos su anatomía. Y como todo, a mí me gusta siempre dar un recordatorio de lo que es la anatomía y aparte la fisiología de estas especies. Comenzamos con el esófago, que sería el digestivo anterior, y después pasamos a la conexión entre esófago y entre estómago, que sería la válvula, que es el cardias. Esta cardias es anatómicamente específico para esta especie porque tiene una estructura que se identifica de manera histológica que se llama la corbata suiza. ¿Qué es lo que hace esta entrada como tal? Evita la regurgitación, evita el vómito. No hay cosa que tengan más seguro, como ustedes, como médicos veterinarios, lo van a hacer en un futuro, que ustedes le digan que un caballo vomite. Eso es mentira. El caballo se puede timpanizar, se puede obstruir, se puede aumentar de volumen, puede tener abdomen agudo y puede regurgitar, pero jamás va a vomitar. Es anatómicamente improbable. No, primero se desgarra el estómago antes de que este animal vomite. Ya tenemos en su porción glandular, y después tenemos la siguiente unión, que sería el píloro. La conexión entre el píloro hacia el intestino delgado comenzamos como todas las especies en el duodeno. Comenzamos con duodeno, pasamos después a la porción más larga, que sería el yeyuno, todo el mesenterio, y después hacemos la conexión con la válvula iliocecal. Hasta ahí vamos a decir que es bastante parecido a lo que serían los monogástricos comunes. El detalle está cuando hacemos la conexión iliocecal, la válvula iliocecal. Primero es una válvula bastante estrecha, una conexión muy estrecha, y el colon es una de las estructuras más grandes en el sistema digestivo equino. Estamos hablando de que constituye un tercio de lo que sería toda la cavidad abdominal. Esto que estamos observando que sería el vértice o la cola del ciervo, y todo esto es el ciervo, se hace de forma dorsal, donde hace conexión con el hilo. Órgano importante para la fermentación del bolo alimenticio y la absorción, por supuesto, en este caso, de lo que serían los nutrientes. Después hace las otras fermentaciones en lo que sería el colon. Pero el colon del equino es un poco más diferente, porque es mucho más extenso y hace diferentes de diferentes formas. Primero comenzamos con el colon ventral derecho, que es la conexión entre el ciego y el colon. Él se hace derecho, colon ventral derecho, se transcurre por todo lo que sería, y tenemos colon ventral derecho, se hace más hacia el epigastrio, hace una curvatura, que sería la curvatura sigmoidea, para después pasar a colon ventral izquierdo, colon dorsal, colon ventral derecho, hace la curvatura sigmoidea y pasa a colon ventral izquierdo. Después de este punto, en colon ventral izquierdo, él hace una flexura, que es lo que llamamos la flexura pélvica. Es una estrecha conexión entre el colon ventral derecho, ella hace una curva, se dobla y se vuelve hacia la parte superior para transformarse en el colon dorsal izquierdo. Nuevamente se hace colon dorsal izquierdo, hace la curvatura diafragmática, después pasa a colon dorsal derecho. O sea, hace doblemente una hoja, hace un recorrido y nuevamente por la porción dorsal vuelve y se reduce. Para después pasar de colon dorsal derecho a colon menor, recto y alto. Todo este proceso, toda esta morfología anatómica del equino hace que cada vez que haya cualquier estructura, cualquier alteración, le aportan mayor cantidad de granos, un aporte mayor de carbohidratos de fácil digestión o de granos con proteínas, en este caso serían de cereales,
hace que se altere toda la microbiota normal de este colon. Igualmente, como lo estábamos mencionando nosotros en bovinos, cada vez que hay una alteración de esta microbiota se exacerba en la producción de gases. De ahí iniciamos nosotros con los cólicos, que es la principal causa de alteraciones a nivel del sistema digestivo en equinos. El detalle está que en la presencia de este timpanismo que puede pasar principalmente en el ciego, porque en el ciego en el equino es funcional, no como en el resto de las especies que es infuncional, no tiene ningún sentido solamente para dar apendicitis, pero en el equino sí cumple una función. Ahora, estas alteraciones hacen que cada vez que hay un aumento, una exacerbación, una producción exacerbada de gas, se extienda, se crezca, se timpanice y haga presión sobre los bordes. Recuerden que no hay fibras sensitivas en cavidad abdominal, no hay los órganos con fibras nerviosas sensitivas. Simplemente hace presión sobre los bordes hacia la pared muscular y genera dolor. En este caso tendríamos un dolor o un abdomen agudo. No específico, porque si hay una inflamación, un timpanismo del ciego, puede doler desde epigastrio, mesogastrio e incluso en hipogastrio. Por eso nosotros cada vez que nos hacemos transferencia a los equinos hablamos de un abdomen agudo. Y todo lo que sea digestivo por parte del equino, nosotros lo primero que pensamos es en la principal causa de enfermedades del sistema digestivo, que es cólico, dolor abdominal. Aquí podemos observar cómo son las diferentes estructuras. El ciego, tenemos el colon ventral derecho, el colon ventral izquierdo, cómo es la constitución de lo que sería el cardia, la presión granulondular, la presión muscular, el píloro, el duodeno, simplemente para recordar un poco lo que sería la parte anatómica de este equino, que la vieron en el segundo semestre y no volvieron a ver más nada de equino hasta que vieron, creo que fue porque anemia infecciosa y virus de la encefalitis equina en virus. De resto no creo que hagan más nada de equinos. Sí, dieron algo en P2. No lo hemos visto, por eso. Es un tema. Hay reproducción. ¿No dieron semio de equino? Bueno, así medio de mención. Ahora, el cólico equino. Cólico lo podemos hacer mención como cualquier cólico que nosotros pudimos haber sentido en algún momento de nuestra vida, que no es nada más que un aumento de la presión intraabdominal que genera dolor. Pero para ello es mucho más difícil, porque para que haya un aumento o un escape del gas de espacio, primero tiene que recorrer todo esto para llegar al estómago y, si fuese en el movimiento, para hacer el mecanismo del eructo, pero igualmente no vomita, no eructa. Entonces nos vamos por la siguiente vía, tiene que pasar por la flexura pélvica, que es muy estrecha y también se complica. Entonces todo esto hace que se acumulen grandes cantidades de gases y generen dolor. ¿Qué es lo que vamos a observar siempre que nosotros pensamos en cólico equino? Es un animal que se ve intranquilo, se ve que incluso se puede observar deprimido, con la cabeza hacia el flanco donde esté afectado. Puede que el animal se recueste hacia los bordes o simplemente se retuerza en el piso. ¿Sabe que es difícil observar nosotros un equino así? Y para observar nosotros un equino así, es un animal que está sufriendo grave dolor, mucho dolor, para que podamos observarlo de esa forma. Ahora, es una enfermedad gastrointestinal que genera signos de dolor abdominal en los caballos que suelen denominar cólico. ¿Cuáles son los órganos que pueden estar involucrados en la formación o en la generación de dolor para denominarlo cólico? Puede ser un cólico estomacal, puede ser un cólico del intestino delgado, puede ser afectado por la mayor causa, que es el ciego, puede ser por el colon mayor, entre sus diferentes secciones, colon ventral mayor, ventral derecho, izquierdo, dorsal derecho, izquierdo. Después pasamos a colon menor, puede ser a causa de parasitosis, y observarlos en recto,
o simplemente puede ser un proceso infeccioso que puede alterar y puede extravasar hacia el peritoneo y generar una peritonitis. Pero en general, todas estas estructuras que corresponden al sistema abdominal, o en la cavidad abdominal, perdón, del sistema digestivo del equino, generan dolor. Pero entonces nosotros clasificamos, cuando hablamos de cólico equino, lo podemos clasificar. Ahora, de acuerdo a su etiología, nosotros podemos hablar de un cólico de tipo funcional. Funcional porque no hay una obstrucción de los movimientos peristálticos, entonces un animal que si hay todavía defecaciones, hay movimientos, hay borborismos, todavía tiene la parte funcional, o sea, persisten los movimientos peristálticos. Y aquí es cuando nosotros hablamos de lo que es el cólico espasmódico, porque simplemente hay un aumento de los movimientos peristálticos. Puede ser por alteraciones de la microbiota intestinal, parasitosis, que es una de las causas más comunes, y el detalle más grande es cuando es un ilio paralítico. ¿Por qué le suena usted ilio paralítico? Una parálisis de la capa muscular del intestino, ¿no? Hay una parálisis a nivel de origen nervioso de lo que sería la musculatura lisa de la parte digestiva. Lo otro que podemos hablar es del cólico obstructivo no estrangulante, que simplemente hay una obstrucción a nivel luminal que evita que el bolo alimenticio continúe su recorrido. El punto está cuando se vuelve estrangular. Pero este cólico obstructivo lo podemos definir como por bloqueo intramural, ya sea por impactación gástrica, sobre todo ocurre en equinos cuando tienen pica, que saben qué es la pica. Comen porque comen. Tienen una deficiencia de minerales y que comen cualquier estructura. Sobre todo se caracterizan por comer tierra. Entonces comen grandes cantidades de tierra, lo que hace que se concentre toda esa tierra a nivel digestivo. Por supuesto, no se va a digerir y se va a acumular. Va a llegar a un punto donde se va a secar y puede generar una impactación gástrica, formando lo que nosotros denominamos o conocemos como enterolitos. También puede ser a nivel del ilio o del intestino grueso, que es una de las causas más comunes cuando hay una obstrucción de la válvula iliocecal, que es una de las que sufren más obstrucciones. Hay concreciones a consecuencia de esa desecación por deshidratación del sistema digestivo y el cólico por anema, que es más que todo por el consumo de carne. Después tenemos el bloqueo mural, que es cuando hay una alteración de la superficie muscular o de la superficie serosa, que puede ser a causa de un hematoma, puede ser a causa de un crecimiento anormal, porque lo denominamos neoplasia. Recuerden que cuando nosotros definimos o mencionamos un crecimiento neoplásico, no estrictamente estamos hablando de algo de carácter maligno. Nosotros siempre que veamos una masa, nosotros lo definimos como crecimiento neoplásico, no cáncer ni tumor, porque muchas veces todos estos crecimientos tienden a ser benignos. O bien sea por hipertrofia muscular de carácter idiopático. La otra estructura que podemos conseguir que pueden causar un bloqueo o un proceso obstructivo es el bloqueo extramural, donde tenemos el desplazamiento del polo mayor, el desplazamiento dorsal del polo mayor y el lipoma pendulante. El detalle del lipoma pendulante está que cuando se obstruye o envuelve esta superficie, si puede llamarlo o puede ser estrangulante. Y podemos ver estas estructuras. Aquí tenemos lo que sería un enterolito por el consumo de tierra en animales que han sufrido de picas, sufren de secaciones y forman estas concreciones a nivel del intestino. Deshidratación, donde el bolo alimenticio se deseca y se le hace imposible poder continuar su recorrido porque no hay una lubricación como tal de la parte intestinal. Por eso es que yo siempre les digo que cada vez que trabajemos con grandes animales, lo más básico que pueden tener ustedes en grandes animales es una sonda nasoesofágica o nasogástrica y el aceite mineral. Eso es lo básico.
Eso es igual que tener el flunixin. Siempre son cositas que ustedes deben tener si quieren dedicarse a esta área. Podemos observar hematomas, isquemias que pueden generar un bloqueo intramural donde se altera la superficie mucosa, o el desplazamiento dorsal del codo mayor, donde hay esa flexura pélvica por un aumento de los movimientos peristálticos, se excede y se hace de dorsal, de la flexura pélvica se hace de izquierda a derecha. Y tenemos aquí lo que sería un ejemplo de lo que es el lipoma pendulante. Resulta que el aumento, en el momento de generar la reserva, puede llegar a generar una estructura que es un lipoma. Recuerden que el lipoma no es nada más que un crecimiento anormal de las células lipídicas de carácter no tumoral, simplemente de este tipo neoplásico, de forma irregular, no displásico. A medida de que va creciendo esta estructura en lo que sería el aumento, existe la posibilidad de que en cualquier movimiento, cualquier demanda, cualquier ejercicio que esté realizando el animal, ya sea por salto, por evitar un obstáculo, él puede envolver, porque recuerden que un péndulo no es nada más que una superficie que es pendulante, tiene una estructura de lo que sería el cuerpo, y nuevamente pertenece al origen. Este péndulo o esta zona pendulante puede envolver, retorcer o incluso obstruir totalmente cualquier estructura que pueda encontrar a su alrededor. En este caso podemos observar cómo este péndulo o este lipoma pendulante envolvió un segmento del intestino y produjo un infarto total de esta zona. Evidentemente, estos son cólicos que son altamente dolorosos y de un pronóstico malo, ni siquiera reservado. Ahora, continuamos con su etiología de obstructivo estrangulante. Tenemos la intosusección, que ya lo hemos mencionado anteriormente cuando hablamos de lo que sería una intosusección, la torsión, donde el intestino se envuelve en su propio eje, evitando la producción de una isquemia, que ya también lo hemos mencionado, vólvulos, encarceraciones, el lipoma pedunculado, infartantes, cuando hay un proceso obstructivo, cuando hay embolismo, y no estrangulante, tromboembolismo, procesos inflamatorios como es la peritonitis, la enteritis, y los cólicos que también se pueden clasificar en función a la duración de la enfermedad, un cólico hiperagudo, agudo o crónico, de acuerdo a cuál sea la función o su etiología. Normalmente, cuando hablamos de un cólico crónico, por lo general lo describimos como de tipo funcional, porque sí genera dolor, pero no hay alteración del peristaltismo. Por eso lo denominamos crónico, a diferencia de un obstructivo estrangulante, que eso es un cólico hiperagudo, donde la enfermedad y la sintomatología clínica es evidente desde el momento en que se genera ya sea una torsión o un infarto del intestino. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede generar un cólico? En este caso podemos hablar de una de las causas más comunes es la dieta, de acuerdo a su alimentación. El tipo de alimentación, si es a base de gramíneas, si es a base de carbohidratos, si es alimento concentrado, nosotros nos tenemos que recomendar cada vez que estamos en esta clínica, en la clínica de equinos, que ellos son animales que son herbívoros y tienen que comer celulosa y hemicelulosa, principalmente pasto y heno, no tanto carbohidratos, porque su estructura anatómica a nivel digestivo hace que cuando hay una alteración o una exacerbación de las bacterias generen cólicos por la alta producción de gases, y esto puede generar cólicos. La composición y la cantidad de la dieta, cambios en la dieta y disponibilidad de agua. Si hay una disminución en la disponibilidad de agua, por supuesto, hay la predisposición a la formación de compresiones y de enterolitos. Cuando hablamos de composición, recuerden que yo les había mencionado que anteriormente que los equinos de por sí no pueden consumir granos, no pueden consumir cereales.
son alimentos altamente ricos en proteínas, pero que son aprovechados por las bacterias, no por el mismo animal. En este caso, esas bacterias o esos cereales hacen que se exacerben las bacterias y pueda generar un cólico de tipo funcional. Una de las causas más comunes que podemos observar también es la parasitosis, los tipos de parásitos y si ha estado bajo tratamiento con parásitos. ¿Cuáles son los parásitos más comunes que podemos conseguir en equinos? Paráscaris de coro. ¿Cuál? Paráscaris de coro. Ese es uno. Oxidorexis. Ese se ubica En el recto. Colo, recto. en colon y recto. Ajá. ¿Y quién más? Esos no son los más comunes. Estróquilo. Los estronquiloides. Los pequeños y grandes estrónquilos que son los más comunes que afectan el intestino delgado. Hay que clasificarlos. No todos tienen el mismo y por supuesto no todos tienen el mismo tratamiento. Lo llevaste. ¿Quién estuvo aquí presente? El volador. Fue cirugía. Volador. Sí. Ajá, yo lo vi. Ahí, gracias. De este lado. Ok. Los factores intrínsecos podemos asociarlos al sexo, a la edad y a la raza. Todo dependerá de cuál sea el trabajo del animal, cuál es el trabajo específico que genere, de acuerdo a su función. Ya pueden ser atléticos, pueden ser de trabajo, que son los que tienen menos predisposición, porque los que son de trabajo son los que van y pueden arriar el ganado, pero los que son de, por ejemplo, a nivel de los huevos que normalmente hacen, pueden generar una predisposición a la formación de cólico. Las razas, de acuerdo a cuál sea su función, y la edad. A medida de que va avanzando el tiempo en estos animales, podemos predisponer, de acuerdo a la formación, sobre todo del linfoma pedunculado o de las torsiones intestinales. Si ha tenido historia de cólico equinos, cuál es su alimentación, si ha sufrido anteriormente, si ha estado desparasitado, el manejo, si son animales estabulados, si son animales que tienen actividad física. Todo esto es importante cuando nosotros pensamos en lo que sería la formación o el riesgo de un cólico equino. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de la patogenia del cólico equino, es cómo genera, de acuerdo a su etiología, la formación de este dolor. Varía dependiendo, por supuesto, de su etiología y la gravedad de la enfermedad desencadenante. Las características comunes de un cólico presentes a menudo se clasifican de menor grado en cólicos hasta cólicos mucho más graves. Por supuesto, tenemos el dolor, que puede ser clasificado de una escala del 1 al 10. La función o la disfunción gastrointestinal, si hay disminución o simplemente hay obstrucción total de los movimientos peristálticos. Si hay isquemia a nivel intestinal, si hay algún proceso de disminución de la perfusión sanguínea. Si hay generación de endotoxemia, que es una de las causas predisponentes en la muerte de estas especies, y a medida de que se va acumulando, se va extravasando el líquido simplemente por osmolaridad y puede generar shock. En este caso sería un shock de tipo hipovolémico, de la mano, por supuesto, de las alteraciones a nivel metabólico, ya sea por la pérdida de potasio, de sodio, de cloro, a nivel gastrointestinal. Entonces nosotros hablamos del dolor, y el dolor abdominal es el principal, o es principalmente el resultado de la estimulación de los receptores de tensión en la pared intestinal. O sea, esto hace que genere presión sobre la cavidad abdominal y pueda generar dolor. El dolor gastrointestinal ejerce un efecto inhibidor sobre la función gastrointestinal normal. Esto quiere decir que cada vez que hay cólico, cada vez que hay el dolor en formas generales, siempre hay una disminución de su función. En este caso, cada vez que hay un cólico equino, siempre hay una disminución en la formación o en la defecación del mismo animal. Una disfunción gastrointestinal, el cólico se relaciona de forma casi constante con una alteración de la función gastrointestinal, como lo mencionamos acá. Suelen comprender trastornos de motilidad, de absorción y de función de barrera. Si hay una alteración de la barrera, también podemos predisponer a que hay o que genere, en estos casos, lo que llamamos un shock endotóxico.
Cuando hablamos de isquemia de la pared intestinal, en la mayoría de los cólicos letales implica un grado de isquemia del intestino, porque hay tanta presión, hay tanta compresión, que puede ejercer incluso una fase de isquemia, disminuyendo la perfusión a nivel intestinal, generando en estos casos un daño a nivel vascular hasta llegar a la fase de hematomas. Como consiguiente, por supuesto, la pérdida de la función de la barrera. Siempre hay una barrera a nivel intestinal con lo de los vasos sanguíneos. Cualquier presión que pueda ejercer a nivel del intestino que pueda alterar el contacto del lumen intestinal con los vasos sanguíneos hace que no haya ningún filtrado, sino que simplemente todo lo que está o lo que puede abarcar el intestino pase de manera libre por difusión pasiva hacia los vasos sanguíneos, lo que puede generar como consecuencia lo que llamamos el shock endotóxico. Por eso podemos tener una endotoxemia, una bacteriemia y un colapso cardiovascular hasta poder llegar a la muerte. Todo dependerá, por supuesto, de cuál sea la causa desencadenante. Lo que vamos a llevar, por supuesto, hacia el shock endotóxico y al shock hipovolémico. Cuando nosotros tenemos esta historia, tenemos un animal, vamos a campo, lo primero es realizar la historia del animal, cuál es la dieta, cuál es la alimentación del animal, si el animal va a pastoreo, si no, si simplemente se mantiene estabulado, cambios recientes en la dieta, si le incluyeron algún tipo de alimento en el cual no estaba acostumbrado, tipo de carbohidratos, o el típico error que cometen sobre todo las personas que desconocen el área y le colocan alimento de bovinos a equinos, lo cual está altamente contraindicado porque el alimento de bovinos tiene urea y esa urea puede ser usado por las bacterias del equino y generar grandes cantidades de gases, lo que va a predisponer a un timpanismo. Por eso no se debe alimentar con alimento concentrado de origen bovino a un equino. Cambios ambientales, cambios en el trabajo del entrenamiento, enfermedades previas que predispongan a la disminución del movimiento intestinal. Por eso que le digo que cualquier dolor o cualquier signo de dolor en cualquier parte genera una disfunción en la motilidad intestinal. Laminitis, síndrome navicular, cualquier torsión, cualquier alteración de las fibras tendinosas, musculares que generen dolor sin implicar directamente la estructura intestinal puede generar un cólico, porque lo que va a hacer es que de manera funcional disminuyan los movimientos peristálticos. Historias de desparasitación, si el animal fue desparasitado o no, si podemos eliminar lo que serían los estrófilos que normalmente actúan y afectan al sistema digestivo de los equinos, produciendo en este caso un cólico de tipo espasmódico. La evaluación clínica del paciente con cólico debería comenzar con un examen físico de rutina incluyendo temperatura, respiración y una observación general. Hay que tomar en cuenta que primero, ¿cuál es la frecuencia cardíaca del equino? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Mal. Se lo van a ponerse a buscar, si tenemos no tanto porque se ponen a buscar. Llega como normal hasta 44 latidos por minuto. 44. Yo no sé quién me colocó la función y me lo colocó normal como 60. No recuerdo quién fue. Contestaron la pregunta y la contestaron mal. Las respiraciones por minuto. Puede llegar a 15, pero en algunos casos, por ejemplo, estamos en el trópico, en altas temperaturas, pueden llegar con un normal de 20 a 24 respiraciones por minuto en días de mucho calor. Pero hay que tomar en cuenta que nosotros hablamos de grados de dolor. Y lo clasificamos del 1 al 10. Para hacer una idea, si sabemos que los latidos por minuto en el equino van de 22 hasta 44 latidos por minuto, de forma normal, por cada punto de dolor aumenta 10 latidos por minuto.
Por cada vez que nosotros tenemos un animal o un equino, por cada punto de dolor, desde el 1 hasta el 10, lo podemos clasificar de esa forma, nosotros podemos cuantificarlo en que por cada vez que se aumentan 10 latidos por minuto, hay un aumento, hay un grado de dolor. Por eso podemos clasificarlo del 1 al 10. Si tenemos, por ejemplo, un dolor de 5 o de 4, podemos llegar a estos valores hasta 60 latidos por minuto, 70 latidos por minuto y tener un grado de dolor de 4 o de 5 en la escala de dolor. 60 latidos por minuto ya es algo que es alterado. Eso es algo anormal. Ok. Las respiraciones, por supuesto, también van de la mano. A medida que hay dolor, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay aumento de la frecuencia respiratoria, hay distensión abdominal y la actitud del animal. Si el animal está letárgico, si el animal está inquieto, si el animal se está rebotando en el piso, si el animal se está autoocultando, lo que llamamos la posición de autoocultación. O lo más común que podemos observar cada vez que vemos un equino es que ellos siempre buscan aliviar de una u otra manera el dolor a nivel abdominal, ya sea golpeándose el abdomen con la cabeza, cada vez que hace la posición de autoocultación, o con los miembros posteriores que buscan patearse el abdomen, y podemos ver laceraciones en la superficie abdominal ventral, lo que confirma que el animal está generando o está en presencia de dolor y se está autolesionando, de alguna manera buscando un alivio de este dolor. La evaluación de todos los pacientes con una crisis abdominal aguda debería incluir 6 parámetros específicos. Saber el dolor, el grado de dolor, el pulso. ¿Dónde podemos nosotros medir el pulso en los equinos? Esto sería semiología. ¿Dónde medimos el pulso en los equinos? Una es la arteria radial, una otra es la arteria femoral, pero en cualquiera de las dos te puede ganar una patada. Sí. En el maxilar. La maxilar es la más común. Para nosotros calcular o poder palpar el pulso a nivel o en los equinos, la más común y la más segura, por supuesto, sería la maxilar. Poder ocultar el peristaltismo si estamos presentes a un cólico de tipo funcional, si hay perfusión a nivel abdominal, a medida que si hay o no perfusión, podemos ver la distensión a nivel abdominal, la palpación rectal, indispensable sobre todo para que cada vez que nosotros estamos observando o haciendo la evaluación clínica de estos pacientes, y no menos importante, el sondaje nasogástrico, las herramientas básicas que ustedes tienen que tener cada vez que trabajan con estas especies, ya sean con bovinos o equinos. Es básico siempre tener la manguera, que es la sonda nasogástrica, para controlar estos cólicos. Ahora, nosotros estamos evaluando el animal. Podemos observar un animal que puede tener esta posición de plegaria, puede tener esta posición de sentado, o simplemente es un animal que se está buscando hacia sus flancos de alguna manera, aliviando el dolor. Puede ser que se revuelque sin parar, el animal entra en un estadio, por supuesto, si tiene dolor, en anorexia, puede patear el suelo, no necesariamente tiene que estar tirado en el piso, sino que en el suelo puede estar de una manera inquieta. Hay un aumento del pulso de acuerdo al grado de dolor. Hay cambios de color de las mucosas de acuerdo de cuál sea su origen. Porque si estamos hablando de un cólico obstructivo donde hay una formación, un proceso obstructivo que genera un shock endotóxico, y ahí vemos que en la fase aguda de los shocks endotóxicos siempre vamos a observar hiperemia. No hipotensión, no hipovolemia, por eso esa pregunta era falsa, para los que lo contestaron que era verdadera.
el animal empieza a sudar y respira intensamente. Entonces empieza con la no solamente la taquicardia, sino también la taquipnea. Entonces, los datos clínicos de acuerdo al dolor es la severidad y la duración de los ataques dolorosos, dan alguna indicación del área involucrada. Primero, si nosotros tenemos o estamos presentes en un cólico de tipo funcional, por ejemplo, una parasitosis, vemos que los cólicos o la expresión del dolor es intermitente. A medida que hay un área específica a nivel del intestino afectada, tiene que pasar el movimiento peristáltico sobre el área afectada, genera dolor y de repente pausa. Ahí nosotros podemos decir que puede estar afectado ya sea el intestino delgado, principalmente. Pero si es algo que se mantiene, un cólico que persiste, que no genera, que se mantiene siempre en un estadio de dolor crónico, no hay un tipo de alivio, el animal entra en un estado de anorexia, ahí es donde nosotros podemos pensar que ya el nivel o el cólico puede estar a nivel del colon o uno de los causas principales que sería el cielo. Los desplazamientos a causa de la obstrucción extraluminal, tales como los vólvulos, las torsiones, las estrangulaciones o las incarceraciones del intestino, producen un dolor severo, por supuesto mucho más severo que las obstrucciones intraluminales, sobre todo cuando pasa a un estadio de isquemia. Cuando hay una disminución de la perfusión sanguínea, hace que haya una éstasis total del segmento afectado, lo que va a hacer que se formen los vólvulos o las acumulaciones de este contenido y genere, por supuesto, un dolor mucho más severo, extremadamente doloroso e imposible de controlar. Incluso podemos utilizar opioides y todavía no hay respuesta al dolor, al control del dolor. Entonces, en el cólico espasmódico el dolor puede variar en severidad, pero es intermitente, que era lo que yo les había mencionado. Las contracciones espasmódicas de la pared intestinal distienden el segmento adyacente y causan dolor severo aún en ausencia de una obstrucción. En los casos donde el periodo de dolor severo continuo ha sido reemplazado por un estado de depresión, deberíamos ser escépticos en la posibilidad de la recuperación. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros tenemos un paciente que a ustedes lo llaman, que eso fue una pregunta de examen, les coloqué el caso clínico. Hay un paciente equino, no sé, de aquí a la villa, que lo llaman ustedes se encuentran aquí en Maracay. Tienen una hora para llegar allá, hora y media. Donde es un animal que tiene constante dolor, lo ven retorcerse, lo ven golpeándose, y es un animal que tiene un dolor intenso. Indica que quien está allá le colocó Flunixil, le colocó ketoprofeno, le colocó cualquier cantidad de fármacos para aliviar el dolor y no hay control del dolor. El animal persiste, por eso lo llaman ustedes. Porque como ya ellos hacen la primera parte y no lo controlan, ahí es donde consultan al médico veterinario, que es el principal error. Ahora ustedes hacen el viaje y llegan allá. Una hora y media. Resulta que cuando ustedes observan el animal, que lo describieron por teléfono de forma inquieta, un animal que está mal, que se retuerce, que se golpea, y ustedes evidentemente ustedes ven que tiene laceraciones no solamente alrededor de las órbitas, sino que también en sus flancos y a nivel abdominal. O sea, vemos que el animal está completamente lesionado por todos lados, de alguna manera buscando aliviar ese dolor. Pero cuando ustedes lo observan, con todas esas lesiones, pero ustedes lo ven tranquilo hacia un lado, con una respiración un poco más lenta, más tranquilo, y es extraño porque ya le colocaron un opioide, ya le colocaron un analgésico antiinflamatorio sin respuesta alguna, que es la razón por la cual están llamando. Cuando ustedes vean estos casos, donde hay un periodo de dolor severo continuo, y de repente llega y el animal está tranquilo, lo primero que tenemos que pensar es que se alivió el dolor, sí, pero se alivió el dolor porque la presión que ejercía el intestino hacia la pared abdominal se cesó. Y solamente hay una manera que esto pase a nivel intestinal, y es por rupturas. Claro, se rompe el segmento afectado, ya sea estrangulante, ya sea isquémico, ya sea obstructivo, ya sea intramular, extramular.
pero que generó una ruptura de aquel segmento, todo lo que estaba completamente timpanizado, hinchado de forma vulgar, se vacía y todo ese contenido va a cavidad peritoneal. Por supuesto, el dolor se alivia inmediatamente porque ya no hay presión, pero la recuperación está contraindicada. Esto ya es un pronóstico malo. Ya el hecho de que haya un periodo continuo de dolor severo y sea reemplazado por un estado de depresión, esto es un animal que ustedes fácilmente le pueden hacer la cruz. Aquí no hay vuelta atrás. Porque para poder corregir esto, por supuesto tenemos que entrar en cirugía. Y estamos podemos estar en el potrero, podemos estar en la vaquera, podemos estar en la caballeriza, donde ustedes quieran. Tenemos que entrar a cavidad peritoneal, a cavidad abdominal. El equino es muy sensible en su cavidad abdominal. No obstante, ese contacto del ambiente hacia la cavidad abdominal que ya está, ya hay la presencia de una rotura, hay mucha probabilidad de riesgo de contaminación. Y si no se muere en el momento por la rotura, se muere por la infección que genera de forma secundaria, aparte de la peritonitis. No obstante, recuerden que para por lo menos hidratar este animal que está en esa fase de deshidratación, necesitamos por lo menos del 10 al 20% de su peso corporal en fluidoterapia para estabilizarlo. O sea, necesitamos grandes cantidades de fluidoterapia. Después tenemos los casos del pulso, que lo podemos medir mediante la arteria maxilar. La frecuencia y la fuerza del pulso son importantes para evaluar el estatus cardiovascular. Las obstrucciones estrangulantes y la dilatación gástrica causan un dolor muy severo y una frecuencia de pulso cardíaco superior a los 70 latidos por minuto. O sea, ya podemos clasificarlo en un estadio 5 o 6 de dolor. Incluso podemos llevarlo a 10. La obstrucción intraluminal se caracteriza por una frecuencia cardíaca, unos latidos por minuto entre 50 y 70. O sea, ya podemos estar ligeramente elevados si hay presencia de dolor, pero no es tan grave. Y los cólicos espasmódicos causan incrementos intermitentes de la frecuencia del pulso durante el episodio doloroso. En el momento de que el segmento afectado pasa el movimiento peristáltico, aumenta, genera dolor, pero de repente se tranquiliza. Por eso es intermitente, porque va a depender del movimiento peristáltico. No menos importante es la perfusión. Ya tenemos entonces el grado de dolor y tenemos el pulso. Ahora pasamos a la perfusión. Es la entrega de oxígeno y nutrientes hacia el tejido del cuerpo, hacia todos los tejidos. La perfusión sanguínea. El estado general de la perfusión del animal puede estimarse por el color de las mucosas y el tiempo de llenado capilar. Ahí es donde nosotros podemos observar mucosas pálidas o mucosas hiperémicas y tener un pronóstico de cómo está el animal. La presencia del tóxico. Cambios tóxicos dentro del abdomen son frecuentemente sugeridos por cambios circulatorios secuenciales en el color de las mucosas y en el tiempo de llenado capilar. A medida de que haya pérdida de líquido y haya pérdida de sangre, ya sea por dolor, obstrucción o por rupturas, podemos calcularlo de acuerdo al tiempo de llenado capilar. ¿Cuál es el tiempo normal de llenado capilar? Menor un segundo. Menor un segundo. Eso tiene que ser básicamente inmediato. Y las mucosas tienen que ser rosadas, no hiperémicas, tampoco pálidas. Esas son cosas que ustedes tienen que ir aprendiendo a medida de que van observando y estando en contacto con el paciente. La peristalsis intestinal normal crea una secuencia casi continua de borborismo audibles. Una reducción de la actividad normal, un hipoperistaltismo, ocurre con las obstrucciones intraluminales.
hay una disminución, más no es total. Pero solamente las lesiones estrangulantes detienen toda peristalsis. Y la hiperperistalsis indica contracciones espasmódicas. Entonces aquí nosotros podemos con simplemente un estetoscopio, poder a nivel abdominal, poder ocultar la presencia de bolvorismos si hay una obstrucción o una parálisis total de estos movimientos o de estos sonidos, o si se hace un aumento de estos sonidos. Esto nos da un pronóstico. Cada vez que hay una parálisis total de los movimientos peristálticos audibles en la cavidad abdominal, nosotros tenemos que tomar en cuenta como urgencia. Si tenemos mucho dolor con éxtasis o con un hilio paralítico, lo primero que tenemos que pensar es que puede haber la presencia de una obstrucción total isquémica o una torsión abdominal, porque eso hace que se paralice totalmente los movimientos peristálticos. Si es intraluminal, puede ser intermitente, o si es un aumento de los movimientos, puede ser espasmódico, y ahí tiene un mejor pronóstico. Pero el peor de todos es cuando es la parálisis total de los movimientos peristálticos. No menos importante, la palpación rectal es indispensable en el momento por cuando nosotros estamos trabajando con grandes animales, poder palpar de forma rectal todas las estructuras, conociendo, no menos importante, las posiciones topográficas de los órganos, donde podemos conseguir el colon mayor, el colon menor, el colon ventral derecho, izquierdo y así sucesivamente, pero principalmente cuando nosotros ubicamos la flexura pélvica. Cuando se hace de colon ventral derecho, hace la flexura pélvica y pasa a colon dorsal izquierdo, a colon dorsal izquierdo. Porque cada vez que hay un aumento peristáltico, esta flexura pélvica pasa de un tamaño mucho más grande, se hace dorsal y disminuye el diámetro de su lumen. Lo que hace que a nivel de esta estructura predisponga a la formación de concreciones o de obstrucciones intraluminales. Cada vez que hay una disminución de los movimientos peristálticos en esta superficie o en esta área, hace que los movimientos peristálticos persistan, e incluso podemos ver una rotación de esta flexura pélvica que se hace de izquierda y pasa a la derecha. Esto se llama desplazamiento del colon. Podemos conseguir o podemos palpar cualquier estructura que puede estar obstruida, timpanizada, dándonos un pronóstico de cuál sería la gravedad del animal. No menos importante, el sondaje nasogástrico, que es indispensable para estos casos, porque cada vez que hay un proceso obstructivo de estas vías, lo mejor o lo principal es que, como no hay una salida por esa superficie o esa estructura anatómica que es a nivel del cardia, necesitamos liberar esa presión. Si la obstrucción está a nivel estomacal o a nivel del intestino delgado, es de un mejor pronóstico. El problema está cuando pasa a un proceso o un cólico que afecta el colon, ya sea mayor o menor. La colocación de una sonda nasogástrica abre una vía de escape para el fluido y el gas acumulado, previendo el dolor estimulado por las distensiones gástricas y evitando la ruptura del estómago, que sería el peor pronóstico. De este contenido que nosotros vamos a eliminar o a sacar de esta superficie, del contenido gástrico, siempre debemos canalizar o cuantificar la cantidad. Si podemos asociarlo directamente sobre el estómago, el color de esta estructura o de este contenido gástrico, que debería ser normalmente parecido a la alimentación que normalmente ingiere el animal. El olor, por supuesto, dependiendo si es pútrido, si es fermentativo, si es ferroso, y no menos importante, el pH, para ver la acidificación o la cantidad de ácido que persiste en este contenido gástrico.
Cuando nosotros tenemos los datos, la conclusión de la evaluación clínica es el conjunto de todos estos signos que vamos a ir evaluando. La mayoría de los caballos examinados experimentan un dolor intermitente y la frecuencia del pulso elevada. Tienen un buen llenado capilar y de color de mucosa, o sea, son por lo general, o lo más común, son de cólicos de tipo funcionales y de carácter espasmódico. Tienen un hiperperistaltismo y no tienen anormalidades en la palpación rectal y ni en el sondaje nasogástrico, o sea, este es el común. En algunos casos, un diagnóstico específico como impactación de la flexura pélvica puede ser hecho en el examen inicial, sobre todo a la palpación rectal, donde podemos palpar una superficie dura a nivel de la flexura pélvica, a nivel de la región inguinal izquierda. El tratamiento específico puede ser iniciado. En este caso, si nosotros vemos que es una disminución de los movimientos peristálticos por desecación en esta zona, con el hecho de aplicar un sondaje nasogástrico y colocar lo que sería el aceite mineral, podemos lubricar la superficie y corregir la causa desencadenante. En una cantidad de casos, sin embargo, si el diagnóstico es dudoso, es necesario realizar pruebas diagnósticas auxiliares. Entre ellas tenemos el ecograma, para ver si la acumulación de gases en el momento de la observación a nivel ecográfico. Recuerden que el gas a nivel ecográfico es negro. Y lo otro que podemos tomar en cuenta son las cantidades. Estas velóticas que podemos observar acá corresponden a lo que sería el colon ventral, los colon, el colon principalmente mayor, porque recuerden que un ecograma va desde piel, capa muscular, serosa, peritoneo y empieza a observar toda la superficie a nivel abdominal, pudiendo por supuesto observar de esta forma a medida que hay un aumento de la hiperecogenicidad de estructura como lo serían los enterolitos. Y tenemos las otras pruebas específicas, una hematología y una bioquímica sérica. Cuando nosotros hablamos de una hematología, comenzando con que recuerden que tienen que primero conocer la fórmula en los liquinos, que en este caso sería 60-40, 60 por parte de linfocitos y 40 por parte de neutrófilos. Un aumento en el contagio de neutrófilos nos puede sugerir un proceso inflamatorio no específico, pero insisto que cuando hablamos de equinos y de grandes animales, para poder observar una leucocitosis tiene que ser un estadio muy grave para poder observar leucocitosis. En los casos de peritonitis lo podemos observar, pero un cólico obstructivo no estrangulante, lo que podemos observar es una neutrofilia. Neutrofilia con leuconormia. Para ello nosotros necesitamos otras estructuras, otras pruebas analíticas que nos pueden identificar un proceso inflamatorio. En este caso nosotros siempre medimos fibrinógeno. Por encima de 400 miligramos por decilitro ya identificamos un proceso inflamatorio. Que son las proteínas reactantes de fase aguda en los procesos inflamatorios. La bioquímica sérica. No sé si les mencionaron, sobre todo en patología clínica, que AST y ALT no son tan específicas en el equipo. ALT, como yo les había mencionado, sí es más específica para el parénquima hepático, pero pueden llegar a valores en los equinos de 60. Pero el AST puede llegar desde 60 hasta 400 unidades internacionales, unidades por litro, perdón. Unidades por litro.
Y como el AST no es específico, una enzima específica del del parénquima hepático, esto puede ser a expensas de músculo, de nervio, de peritoneo. Y también la podemos conseguir en pulmón. Por eso sus rangos tan exacerbados. Es igual que cuando nos mencionan las plaquetas en los bovinos, que muchas veces le pueden mencionar que las plaquetas en los bovinos no se miden porque no es un valor diagnóstico, ya que sus valores normales van desde 50.000 hasta 750.000. Un rango, una ventana muy amplia que no describe nada específico. Por eso muchas veces le van a decir que no es necesario, de acuerdo al sitio donde usted esté realizando la hematología, no le reporten las plaquetas, porque no es algo que se haga de forma rutinaria. Igualmente, el AST para los niños. La fosfatasa alcalina sí, pero tiende a no ser específica, y la gamma GT igualmente. Este sí es los canalículos biliares. Pero en el caso del AST no es tan específico. Ahora, estos valores dependen mucho del músculo. Y recuerden que son animales que son, dependiendo de su función, de su trabajo, podemos conseguir altos niveles de AST, porque simplemente por el hecho de haber generado trabajo, puede estar dentro de estos valores. Y un aumento de estos valores no genera ningún evento específico. Puede tener valores de 400, 450 y resulta que simplemente el animal caminó o trató, no sé, 2, 3 kilómetros y se pueden alterar. Entonces no podemos especificarnos a esa bioquímica. Para eso nosotros tenemos otras pruebas. Entre esos tenemos el lactato. El lactato plasmático, una prueba muy difícil actualmente y poco funcional por costo. Pero esto nos puede indicar el daño o deterioro celular, específicamente muscular, en los casos de cólera. Tenemos por supuesto también el fibrinógeno y no menos importante, la CPK, la creatinifosfatoquinasa. Esta enzima nos puede indicar un daño de deterioro muscular específico. Entonces, si tenemos un aumento del AST y no sabemos si viene de pulmón, de músculo, de nervio, de peritoneo, le hacemos una creatinifosfatoquinasa y lo especificamos para la parte muscular, porque esta enzima sí es específica del músculo, lo que nos puede indicar que este proceso inflamatorio puede asociarse al músculo o puede asociarse a otra estructura. Un estadio de hemoconcentración y la concentración de proteínas plasmáticas para identificar la pérdida y cuantificar el grado de deshidratación. Enzima, como es la antitrombina, también nos puede indicar un pronóstico en el animal de acuerdo al grado de pérdida, porque la antitrombina es esta enzima que se genera simplemente para disminuir el riesgo de formación de trombo. Por eso se llama antitrombina. Una disminución de esta concentración hace que se alteren los tiempos de coagulación y predispone a la formación. ¿Dónde podemos observar esto? En cólicos estrangulantes, donde hay un consumo excesivo de estas enzimas y nos puede predisponer o nos puede orientar al pronóstico de esta enfermedad. Concentraciones de electrolitos séricos. Cuando hablamos de electrolitos hablamos de sodio, potasio, cloro, que son los básicos, y la presencia de lactato plasmático. Todo esto nos puede orientar de manera
de las pruebas analíticas para el pronóstico de la enfermedad. Ahora, una abdominocentesis. Nosotros, para tener un pronóstico, si hay presencia de dolor persistente en cavidad abdominal, podemos hacer una abdominocentesis. Pero, escúchenlo bien, una abdominocentesis. Vamos a incidir o vamos a atravesar, hacer forma para integrar una colecta de líquido peritoneal con el propósito de identificar si hay presencia o no de células de tipo inflamatorias. En este caso serían los polimorfos nucleares, lo que nos orienta hacia un estadio de peritonitis. Pero hablamos de una abdominocentesis porque solo llegamos hasta este punto. Los equinos no son bovinos, ellos sí se pueden timpanizar, pero si nosotros hacemos una centesis a nivel del cielo, estamos condenando a muerte el animal, porque hay una contaminación de la microbiota del ciego y de los conos, y es caso grave. Nosotros no podemos aliviar la presión, no importa que tenga demasiada presión, nosotros no podemos aliviar la presión del colon ni del ciego en los equinos de manera parenteral. Está contraindicado y no se debería hacer, no se recomienda hacer, y siempre es a mal pronóstico cada vez que se realiza. No se debe incidir sobre el colon cuando hay presencia de cólicos espasmódicos o timpanismo en los equinos. Tómenlo siempre en cuenta cada vez que tengan o estén presentes en un cólico equino, que ven al animal timpanizado y no se les ocurra nunca atravesar, porque simplemente contaminan la microbiota intestinal y producen muerte del animal. El tratamiento médico va orientado al grado de dolor. Entonces, en este caso, la mayoría de los cólicos comparten varios principios terapéuticos. El primero y principal, proporcionar analgesia. El principal signo, en este caso, para todo lo que sería la medicina equina, es el dolor. Es lo primero que tenemos que controlar. Corregir las anomalías hídricas, electrolíticas y ácido básicas si tenemos un estadio en donde podemos haber un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, en este caso sería fluidoterapia, lubricación gastrointestinal o la administración de ablandadores de las heces y tratamiento de las enfermedades adyacentes si es a consecuencia de parasitosis o si hay la presencia de cuerpos extraños. ¿Cómo comenzamos? Desde analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, el más común usado es el proliximegluvir, tenemos el ketoprofeno, tenemos el alfenilbutazona o la dipirona, que lo podemos usar en la clínica de química. Incluso han habido casos donde el cólico se hace tan persistente y lo primero que nosotros tenemos que producir es la analgesia del animal para evitar un paro cardíaco por exceso de gasto cardíaco. Recuerden que por cada punto de dolor son 10 puntos de incremento de la frecuencia cardíaca. Esto lo que nosotros hacemos es disminuir por lo menos estos pulsos o esta generación de dolor para evitar el riesgo de un paro cardíaco. Si no lo corregimos en la primera instancia con analgésicos antiinflamatorios de tipo no esteroideo, pasamos a los agonistas alfa-2 como lo es la silacina y la detomidina, preanestésicos. Después de que pasamos de un antiinflamatorio a un agonista, podemos pasar incluso a los opiáceos. De alguna manera u otra, generar el alivio del dolor, en combinación, por supuesto, con antiespasmódicos o espasmolíticos. Aquí tenemos el metilbromuro de diosina, la popular buscapina, que se pueden utilizar para los cólicos, sobre todo para los cólicos espasmódicos, y en algunos casos
podemos utilizar incluso de manera intravenosa o intraperitoneal la lidocaína. Recuerden que la lidocaína lo que va a producir es un cierre de los canales de calcio. Si no hay canales de calcio, hay parálisis y éxtasis de los impulsos nerviosos, por ende hay un alivio del dolor. Pero es trabajando de esta forma, desde lo más básico hasta lo más grave, a lo más exacerbado. Por supuesto tenemos la reposición de líquidos y electrolitos para disminuir el riesgo de volemia, lubricantes intestinales y ablandadores de las heces. En este caso tenemos el aceite mineral, el sulfato de magnesio, que es el popular Saltexol, el sulfato sódico y un alimento específico que es rico en fibra que le ayuda a simplemente estimular y ablandar las heces, que es el exilium. Otro que tenemos es fármacos procinéticos, que en el caso de pólicos que son intramurales, primero lubricamos y estimulamos la salida o el vaciamiento gástrico. En algunos casos, a medida de que se acumula el contenido gástrico a nivel del colon, podemos utilizar para evitar el shock endotóxico los sueros o el plasma hiperinmune. Podemos utilizar la pentoxifilina primero como antibiótico y segundo como disminución del shock endotóxico, la pentoxifilina para facilitar la perfusión sanguínea, el dimetilsulfóxido también lo podemos utilizar no solamente como analgésico antiinflamatorio, sino también como para aliviar el acúmulo de endotoxinas, y el halopurinol para la sanguinoxidasa, para evitar la injuria por repercusión. Todo esto en pro a disminuir los efectos o el daño a nivel celular y estructural. Pero ya llegamos a un punto donde nosotros tenemos que tomar decisiones si podemos o no aplicarlo. En este caso, el tratamiento quirúrgico sí es necesario. Nosotros tenemos unas indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Lo primero, si hay dolor. Se indica un proceso quirúrgico cuando hay un dolor incontrolable en el animal, donde no responde a analgésicos antiinflamatorios, no responde al flunixin y a la etomidina, y requiere unos segundos tratamientos como los opiáceos, la fenilbutazona, la lidocaína. Si en la primera instancia no se corrige con AINES y agonitas alfa-2 adrenérgicos, sino que tenemos que utilizar opiáceos, es indicativo para que el animal sea sometido a un proceso quirúrgico, porque ya podemos pensar en que este proceso es isquémico o una torsión. El reflujo gástrico, perdón, sí. Si es alcalino y si tiene mayor por encima de 4 litros, también podemos pensar nosotros que hay un proceso obstructivo a nivel abdominal y es indicativo de un procedimiento quirúrgico. En la palpación o en la examinación rectal, si hay intestino o distensión del intestino delgado, si hay distensión o displasia del colon mayor, si hay distensión o no puede ser tratado de forma medicamentosa, es indicativo para un procedimiento quirúrgico, o si hay la formación o la presencia de un cuerpo extraño palpable. Todo esto es indicativo para un tratamiento quirúrgico. En el momento de la auscultación, si hay una disminución o hay abstenia o no hay sonido de peristaltismo, nosotros pensamos en que esto es una torsión, una obstrucción, una parálisis total de los movimientos peristálticos y es indicativo para un procedimiento quirúrgico. Y en el momento de evaluar el líquido peritoneal, un aumento del contagio de glóbulos rojos, glóbulos blancos y neutrófilos nos puede sugerir el hecho de poder incidir al procedimiento quirúrgico. Pero ¿cuándo no es indicativo un procedimiento quirúrgico? Cuando el dolor cambia a la depresión. Es lo mismo que yo les estaba indicando. Si tenemos un animal
que tiene una persistencia del dolor, de repente pasa a la depresión. Es un animal que en campo ya sufrió una rotura intestinal, salida de contenido gástrico, y es un animal que su pronóstico es malo. En estos casos uno lo que recomienda es la eutanasia, porque el animal no puede, no genera, en este caso no hay una corrección específica. Cuando hay temperaturas por encima de los 102 grados Fahrenheit, que es aproximadamente por encima de los 40 grados centígrados, donde indica que el animal está en un proceso infeccioso y el riesgo es mayor. Cuando hay neutrofilia por encima de las 15.000 células, o sea, un proceso de peritonitis grave, también es indicativo para que el animal no entre en un proceso quirúrgico. Y cuando hay progresión de sólidos intestinales, o sea, si tenemos movimientos peristálticos presentes, ya sean que estén disminuidos o aumentados, no es indicativo porque sería un cólico funcional, no es una urgencia quirúrgica. La urgencia quirúrgica es si hay ausencia de ese sonido intestinal. ¿Cómo nosotros podemos prevenir esto? Por supuesto, tenemos el control de parasitosis apropiado, alimentación con grandes cantidades de forraje de buena calidad, reduciendo al mínimo la cantidad de alimento concentrado, evitando la exacerbación de las bacterias, evitar cambios bruscos en la alimentación, tener un libre acceso a agua y cuidado dental apropiado, previendo, por supuesto, la formación de estos cólicos. Porque a medida de que ellos van avanzando y van complicando los casos, podemos llegar a un caso de lo que sería una peritonitis, que es ya el avance de cualquiera de todas las enfermedades que nosotros hemos mencionado hasta los momentos, de las vías digestivas posteriores, ya sea a consecuencia de una gastritis, ya sea en bovinos, en equinos o en caninos y felinos, todos pueden llevar a un caso de peritonitis, que es el caso más grave de todas las vías digestivas, porque es la evolución a mal de todas las enfermedades. Entonces, nosotros definimos como peritonitis al proceso inflamatorio del peritoneo que se acompaña con dolor abdominal, fiebre y toxemia, y una disminución de la cantidad de las heces a consecuencia de este dolor. La intensidad de los síntomas varía en función a la gravedad y la extensión de la peritonitis, porque puede focalizarse hacia el daño afectado, como es en la reticuloperitonitis traumática, o hacerse generalizada cuando haya roturas del intestino. ¿Cuáles son las posibles patogenias para generar una peritonitis? La introducción de un microorganismo en el interior de la cavidad peritoneal, una infección, una rotura, una mala asepsia en el momento de hacer una abdominocentesis, el ingreso en la cavidad abdominal de células neoplásicas, una de las causas más comunes que podemos observar, sangre cuando hay roturas, orina cuando hay roturas de la vejiga. Sobre todo pasa mucho esto en felinos. Hace relativamente poco hubo un caso de una de las enfermedades que vamos a hablar del sistema urinario, pero eso ya será para el próximo año, de enfermedad obstructiva del tracto inferior felino, el popular flu o FUS, anteriormente se describía, que hay una éstasis y lo llamamos la vejiga neurogénica, donde se obstruye totalmente el gato. Entonces la vejiga empieza a acumular grandes cantidades de orina y la urgencia es liberar esa orina. Ahora, a medida de que se va distendiendo esa vejiga, ella va perdiendo su elasticidad, por supuesto, empieza como un globo. Si ustedes en el momento de manipular al animal no lo hacen con delicadeza, pueden producir una rotura de vejiga. Si no logran desobstruir el animal, que muchas veces pasa, de acuerdo a cuál sea la causa desencadenante, evidentemente por vía uretral. Si no lo logran hacer, ustedes necesitan aliviar este dolor abdominal o esta distensión al abdominal. ¿Cuál es la otra manera que pueden usarlo? Una cistocentesis.
pero hay presencia de casos donde nosotros hemos realizado cistocentesis y de solamente hacer como los globos literal, atravesar la vejiga, ha pasado. Por eso tienen que tener mucho cuidado en el momento de la manipulación. Puede también no solamente en vejiga, sino que también puede pasar en vesícula y tener contenido de bilis en cavidad peritoneal, actuando sobre toda esta superficie y pudiendo agravar el caso. Y uno de los casos más graves en la clínica de pequeños animales, específicamente orientándolo a los caninos, es la pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad altamente mortal y grave en clínica de pequeños animales que tiene una alta tasa de mortalidad del 90%. Una pancreatitis en caninos es un pronóstico siempre reservado. No menos importante la causa clínica como lo es la peritonitis infecciosa. Tenemos el cuadro clínico, donde nosotros podemos observar en un animal que está en un estadio de peritonitis localizada, una taquicardia, una neutrofilia, fiebre, aumento de fibrinógeno sanguíneo, dolor abdominal localizado, o un ilio dinámico. Puede ser paralítico o puede ser funcional. Y en casos de peritonitis generalizada, este era un animal donde está en un estadio de anorexia, depresión, taquicardia, taquipnea, fiebre y luego hipotermia. A medida de que va perdiendo líquido por extravasación hacia el tejido de mayor concentración, pasa a una fase de shock hipovolémico y podemos observar hipotermia. Podemos observar un hilio paralítico, un aumento del tiempo de llenado capilar a medida de que va avanzando la pérdida de líquidos, mucosas congestivas en las primeras fases, extremidades frías por la hipotensión y la vasoconstricción periférica, dolor abdominal, distensión abdominal y vómitos. Son los casos que nosotros podemos, o los cuadros clínicos que nosotros podemos observar a medida de que se va presentando el caso de peritonitis, sobre todo en los felinos, que se les puede observar este abdomen globoso, y en los equinos cuando hay estos procesos graves de cólica. El diagnóstico. Los antecedentes del animal pueden sugerir el proceso. Si el animal está vacunado, cuál es la alimentación del animal, si el animal ha consumido algún cuerpo extraño. El examen físico se debe descartar otro proceso séptico. Los más comunes que podemos conseguir son las piómetras, la enteritis y las neumonías, que pueden ser o sugerir cuál es el origen de esta patología. Los análisis clínicos que permiten valorar el estado del paciente, la leucocitosis con neutrofilia. Hay un caso importante, o hay que tomar en cuenta, que cuando nosotros estamos haciendo una hematología y estamos presentes en una peritonitis, o específicamente en cualquier infección que sea de tipo cavitario, por eso tomamos en cuenta las piómetras, la peritonitis o el empiema torácico, que ellos siempre, cada vez que hay una leucocitosis, hay una neutrofilia, pero con desviación a la izquierda. Siempre hay una desviación a la izquierda, a tal punto de poder llegar a algo que se llama la reacción leucemóide. A una reacción leucemóide, que es la observación de células de tipo inmaduras, de tipo blásticas, menor al 5%. Menor al 5%. Podemos tener una hiperfibrinogenemia, un aumento del hematocrito cuando hay hemoconcentración de las proteínas totales. Podemos observar azoemia prerrenal o renal y alteraciones hidroelectrolíticas donde hay un aumento de las concentraciones de sodio. Caso importante que podemos utilizar para el diagnóstico son las radiografías y las ecografías. Y en el caso de grandes animales podemos hacer la palpación rectal. El diagnóstico definitivo se basa en el resultado de la paracentesis o el lavado peritoneal en pequeños animales, simplemente para orientar hacia cuál sea el diagnóstico específico.
sobre todo cuando hablamos en los felinos, para la identificación si hay o no una peritonitis infecciosa felina, o simplemente hay el consumo de un cuerpo extraño que genera el proceso inflamatorio. Por eso la evaluación del líquido peritoneal es importante. La peritonitis química, la actividad de la amilasa cuando hay la presencia de pancreatitis, la fosfatasa alcalina para determinar el daño celular, la presencia de bilirrubinas, creatinina y potasio es indispensable, sobre todo para unir todos estos conjuntos y identificar si es de vía la bilirrubina para determinar si la ictericia es prehepática o poshepática, si es un daño renal o si es el daño renal. Incluso podemos observarlo cuando hay un daño adrenal. La laparotomía exploratoria ayuda a buscar causas desencadenantes. Muchas veces, espero que no les pase mucho, pero hay algunos casos donde hay casos de peritonitis, donde tenemos leucocitosis con neutrofilia, con desviaciones a la izquierda. Tenemos estos casos donde no es nada específico. Y como el ecograma es siempre operador dependiente, nunca van a haber casos donde no les va a describir nada en específico. No les va a decir que el animal está sano. El animal no tiene ninguna alteración. Para eso ustedes van a utilizar la laparotomía exploratoria, donde no hay nada determinante. Tenemos todo un caso de peritonitis, pero si no concluye nada específico, mediante radiografías y ecografías ustedes tienen que incidir sobre cavidad abdominal. Una vez que nosotros incidamos ahí, podemos tener a vista previa, o sea, a la totalidad, la observación de todos los órganos y poder observar todas las estructuras, ya sea en el intestino, en el hígado, en los riñones, que pueden estar afectados. Da el caso, sobre todo cuando hacen un ecograma específico de dudosa procedencia o de que ya no puede ser ecogramas, porque está pasando ahorita, que se le realiza el ecograma al animal. Se ve que el animal tiene una infección abdominal y no describe alteraciones aparentes. Y resulta que cuando se incide, se hace la laparotomía exploratoria, conseguimos aquella cantidad de tumores, conseguimos nódulos, conseguimos alteraciones, pero porque es operador dependiente. Y suele pasar. Esas son decisiones que ustedes tienen que tomar. ¿Cuándo deben hacer o realizar la laparotomía exploratoria? Pero cuando tenemos cuerpos extraños es mucho más sencillo. Nosotros fácilmente podemos hacer una radiografía donde primero podemos observar las estructuras. Ellas deberían estar ligeramente radiopacas porque son un contenido de intestino. Si quiere apagamos un momentico por allá, por favor. Ya, por favor. O bueno. Hacemos una radiografía lateral. Esto primero que sabemos qué especie es. Cigarrino. Canino. Ajá. Este es un canino. Y este es un felino. Lo que pasa es que yo vi esto. Esto es un felino, esto es un canino. Sí, aquí está fácilmente identificar en los genes, como dice el señor Edith. Pero aquí tenemos la letra aquí. Esto es un felino, esto es un canino. En ambos nosotros lo que estamos observando o estamos haciendo orientación hacia la cavidad abdominal. Uno, podemos observar fácil, en algunas radiografías, no en todas, el riñón. Aquí podemos observar el riñón. Aquí podemos observar el riñón. Aquí tenemos la pelvis renal, que es ligeramente más radiolúcido. Cualquier calcificación o proceso de insuficiencia renal crónica, nosotros vamos a observar esta estructura casi del tamaño o de la radiopacidad del hígado. Por eso es que nosotros denominamos mucho, o bueno, cuando observamos las ecogramas, lo describen como isoecoico. El riñón está isoecoico, porque su estructura, su ecogenicidad es parecida a la del hígado. Entonces, esa isoecogenicidad hace
o describe que el riñón está en un proceso inflamatorio, en este caso ya puede ser un cambio de su estructura celular, y describe o sugiere una insuficiencia renal crónica. Podemos observar, por supuesto, el contenido de gases a nivel del intestino delgado. Podemos apreciar bien la superficie de lo que sería el hígado. Podemos observar contenidos fecales en cavidad en lo que sería el colon, y observar también la superficie de lo que sería la vejiga. Todas estas estructuras nosotros las podemos observar en una radiografía de cavidad abdominal. Primero, cuando hay presencia de cuerpos extraños, y ubicarlos de manera certera y directa. Entonces, si nosotros tenemos un abdomen globoso, porque se puede observar, está distendido, eso significa que está inflamado, hay un aumento de esta radiopacidad a nivel del intestino. Observen cómo acá el intestino es ligeramente radiolúcido, no es tan intenso, pero como esto es un proceso inflamatorio donde empieza a acumularse ese contenido o ese exudado, hace que aumenten las proteínas en el líquido peritoneal, y por eso la cavidad peritoneal se hace mucho más radiopaca, lo que sugiere la peritonitis. Y no menos importante, la presencia del cuerpo extraño. Podemos presenciar, incluso a medida que se van agravando algunos casos, donde no hay observación de ninguna estructura de cavidad abdominal. No es como acá, que podemos ver incluso las masas intestinales. Acá no. El acúmulo de contenido inflamatorio o exudado en cavidad peritoneal hace que todo el abdomen se coloque blanco, se torne blanco, o aumente su radiopacidad. Lo que nos sugiere en este caso que es una fase de peritonitis. Medio se observa un segmento intestinal y la acumulación de heces en lo que sería el colon. Y si medio logran ver, se puede apreciar aquí en esta estructura globosa la vejiga. Pero el riñón se pierde. Aquí podemos medio observar un segmento en lo que sería ya distendido el estómago, pero el hígado básicamente está completamente perdido, no se observa. También lo podemos observar mediante ecograma. A medida de que se empieza a acumular este líquido, la presencia de líquido libre en cavidad abdominal, lo que nos sugiere la presencia de una colecta abdominal no específica. No describimos si es un kiloabdomen, si es un hemoperitoneo o simplemente es una expulsión peritoneal o una citis. En la mayoría de los casos, para el tratamiento de peritonitis, el objetivo terapéutico se basa en la eliminación de la fuente primaria de la contaminación, eliminar la causa desencadenante de esta peritonitis y una restauración del volumen plasmático perdido, corregir la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido básicas. Iniciamos, por supuesto, con una antibioterapia lo más básico posible. En este caso tenemos una benzilpenicilina. Podemos utilizar ampicilina y en combinación de beta-lactámicos con aminoglucósidos. Para los casos de peritonitis que tienen confirmado peritonitis, siempre se recomienda un tratamiento empírico agresivo. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de contaminación por parte de bacterias de las masas intestinales que puede ser la causa, o bacterias que simplemente entren en cavidad peritoneal, son altamente agresivas. Por eso siempre se debe actuar de manera agresiva. De esta forma, haciendo o colocando una terapia de sinergia. Lo podemos hacer con una penicilina o con una quinolona. En este caso estamos utilizando enrofloxacina. Puede sustituir a la gentamicina en caso que se evidencie un fallo renal. Cabe destacar que la gentamicina es altamente ototóxica y nefrotóxica, por eso tienen que tener mucho cuidado.
Y punto importante que cuando ustedes van a utilizar los aminoglucósidos, si ustedes van a utilizar aminoglucósidos, siempre primero hidraten al animal. Hidraten al paciente, sea cual sea la especie, incluso ustedes mismos. Si no se hidratan bien, los aminoglucósidos actúan sobre el riñón y son altamente nefrotóxicos. Por eso no se debe utilizar con un animal deshidratado en primera instancia. Si lo quieren usar, usen. Pero primero la prioridad es hidratar el animal. Lo otro que podemos utilizar son cefalosporinas de tercera generación. En este caso tenemos la cefoxitina de 15 a 30 miligramos, que es por lo general la dosis terapéutica de las cefalosporinas, de 3 incluso a 4 veces al día, simplemente para mantener altas concentraciones plasmáticas a nivel de sangre y contrarrestar de manera agresiva la infección. Utilizar fluniximab es importante porque aparte de su efecto analgésico antiinflamatorio tiene un efecto antiendotóxico. Lavados peritoneales también son importantes, sobre todo en pequeños animales, que podemos manejar grandes volúmenes. Si nosotros estamos presentes en una peritonitis o corroboramos la presencia de una rotura a nivel de vejiga, una rotura a nivel de intestino, lo primero que tenemos que hacer es una laparotomía exploratoria y hacer un lavado peritoneal con solución salina fisiológica estéril y con lavados a nivel, por supuesto, de esta cavidad, sobre todo con quinolonas, podemos usarlo, o podemos utilizar glucopéptidos como la vancomicina, que son buenos en esta terapia. Ahora, la próxima semana todavía hay clase, ¿correcto? No. Hasta el viernes. Hasta ayer. No, porque la pancreatitis es larga. No debe rápido, porque después no vamos a entender. No, y pancreatitis es un tema que quisiera que tomaran en cuenta. Bueno, muchachos, felices vacaciones. No desapaguen la puerta. Nos vemos.